y Artes, también de Jerez, miembro de la Red Internacional de Historiadores de la Viticultura y de la Asociación Portuguesa de Historia das Viñas do Vinho. Entre sus publicaciones citaremos Jerez y sus vinos en la obra de Benito Pérez Galdós y El tío Pepe de la Copa al Libro, entre otras publicaciones. Ha colaborado en las revistas Pasión, Global, Douro de la Universidad de Oporto, Historia de Jerez y Alparaíso, revista hispano-alemana de turismo. También ha colaborado en los periódicos Guadalete, Información de Jerez, Viva Jerez, La Voz de Jerez y Diario de Jerez. También encontramos sus trabajos en soporte digital, concretamente un blog sobre la cultura del vino y otra dirección denominada Los Nombres del Jerez. Ha asistido a numerosos seminarios, simposios, jornadas, concursos, festivales y congresos, como el internacional sobre el aniversario del nacimiento de Dickens en Londres, los que se celebraron en Valencia, Cáceres y Alcalá de Henares sobre Edgar Allan Poe, y el 10º Seminario Iberoamericano de Viticultura y Ciencias Sociales con la conferencia Jerez y sus vinos vistos por los viajeros americanos, entre otras muchas colaboraciones más. Ha sido jurado en los festivales de cine de Alcances de Jerez y de San Roque, aquí en Cádiz, también en Lorca, en Murcia y en Mons, Bélgica. Ha asistido como acreditado en los festivales de cine de La Habana, Berlín, Cannes, Ámsterdam, Vila do Conde y Tavira, estos últimos en Portugal, y en los españoles de Valencia, Málaga, Gijón, Murcia, Granada, Mula, Madrid y un largo, etcétera. En la actualidad se encuentra preparando una historia del cine en Jerez. Como buen cinéfilo, le resulta muy difícil quedarse o nombrar a un solo director. Por eso, Buñuel, Chaplin, Hitchcock y Kubrick comparten sus preferencias por igual. Si hubiera podido, le habría gustado dirigir una película histórica como El Cid o como Lawrence de Arabia. La original tarjeta de la presentación de esta conferencia corresponde a una de este género, aunque se encuentre como telón de fondo. Se trata de Lo que el viento se llevó, que si no es la más vista de la historia del cine, sí es la más conocida. Corresponde al momento en que Red Butler, Clark Gable, está celebrando el nacimiento de su hija Bonnie con mamita, Hetty McDaniel. Recordemos que al dirigirse a la puerta, cruje la enagua que el capitán Butler le regaló y que en principio ella se negó a usar por considerarla atrevida. Una escena inolvidable, al igual que la del ajuste del corsé, la del desmayo de la tía Pittipat en la espectacular escena del baile, la del largo camino a Tara bajo un cielo encendido tras el estallido de la guerra, la del juramento de escarlata, como no, y la de la final de la cinta, a la entrada de su inmensa casa de Nueva Orleans, con una Escarlata decepcionada, destrozada ante la respuesta de Red a sus súplicas para que no la abandonara. Francamente, querida, me importa un bledo. Antes de terminar, quisiera agradecer a la Academia haberme permitido colaborar en la presentación de este acto tan original como interesante, que relaciona dos culturas tan apasionantes como distintas, el vino y el cine, cuyo fin es inmortalizar la complicidad, la complacencia por medio de la luz y de la magia que recogió este mismo lugar como el cine que fue hasta hace unos años. Bienvenido, señor Jiménez García, amigo José Luis, y gracias por dedicarnos esta sesión de tarde. Muchas gracias, doña Adelaida Bordés. Vamos a pasar a ocupar los asientos en la sala porque esta conferencia está apoyada evidentemente en la imagen y desde aquí no la podemos apreciar. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don José Luis Jiménez García, una vez que nos entere. Voy a procurar ser lo más ameno posible. Voy a sustentar mi conferencia no en la tradicional ni en la clásica de una lectura de folio, sino evidentemente, ya que estamos hablando de cine, voy a utilizar ese soporte
para apoyar mi planteamiento y mis ideas sobre este tema que voy a tratar. Un tema poco conocido, realmente poco estudiado, a pesar de la importancia que tiene el vino en general y el de Jerez en particular en la cultura, pero que es un aspecto realmente que se ha tratado poco. Y en eso es lo que voy a demostrar. Lo he dividido por una serie de capítulos para hacerlo más ameno, así como un planteamiento prácticamente muy cinematográfico, como digo, insisto, y espero que os pueda deleitar, no emborracharos ni marearos mucho, justo en la medida, como decía José María Pemán, el vino es todo medida, y creo que en una conferencia, en una exposición también hay que saber cuidar esas medidas y estos tempos. Voy a apagar las luces. Hay unas luces, esta de aquí primero, esta de aquí, te lo agradezco. Hay una, esa que y luego otra más para que quede en penumbra, para no molestar tanto allí. A ver. Tampoco, ¿qué pasa? Se ve bien, ¿no? Creo que sí, mucho medido. Vamos a quedar, gracias. Ya lo ves. Bueno, damos el primer paso. Esta siempre es los títulos de crédito, como en toda película, en los títulos de crédito. Y aquí, no sé si lo podéis leer bien, si no lo leo. Pensaba que la pantalla iba a ser un poquito más mayor, no sé por qué más medida, más restringida, pero bueno. Esta introducción plantea una exposición que es un resumen de un trabajo de más de 25 años que llevo estudiando. Voy a hacer una selección de unos 60 títulos de más de 400 que conforman esta investigación. Pretendo contrastar la mayoría de los títulos que han sido visionados en copias en DVD y a la vez viendo los diálogos originales como el doblaje, que hasta hace poco eso no me permitía. Con el DVD ahora mismo tenemos esa facilidad de que estas versiones podéis ver el título, la versión original como la doblada, y ver exactamente qué es lo que se decía en una u otra, porque a veces el doblaje también ha tenido curiosidades. La mayoría de estas películas, como sabemos, tienen una base literaria, y estos libros, que a la vez fueron pasados o adaptados a la gran pantalla con esa referencia al Jerez, lo he podido consultar tanto en el original, en inglés o sobre todo en el francés, con la traducción. Vamos a tratar sobre todo películas de ficción, dejando a un lado los documentales, los anuncios y las series de televisión, que también es otro apartado que será un tema de otra posible conferencia, si así gustaría. Quiero rebatir también la leyenda existente en el sector, sobre todo en el sector de Jerez, sobre la posible manipulación en el doblaje de estas películas. No se ha podido confirmar ese dato con ningún ejemplo que he intentado ver, indicando que ciertas personas en Madrid, en los estudios de doblaje, iban o hacían la labor de manipular esos diálogos para que se incluyera la referencia a Jerez. Eso no es cierto. También quiero resaltar la falta de interés de las instituciones de mi ciudad y de empresas para aprovechar este recurso promocional, que si hubiera sido de otro vino, muy pocos vinos, por decir ninguno de España, o muy poco a nivel internacional, como el Oporto, el Madeira, el Champán o el Burdeos, tienen esa categoría de estar presente en obras de arte, en este caso cinematográficas. También quiero indicar que no solamente en las películas sonoras, sino en títulos del periodo mudo, como Currito de la Cruz, por ejemplo, o La Medalla del Torero del 25, La Bodega del 29, hay referencias en los intertítulos. Y también no es una cuestión pasada, ¿no?, como puede ser a lo mejor el concepto que se puede tener del vino de Jerez, que ahora mismo se está volviendo a resurgir de sus cenizas, por decirlo de alguna manera, sino que en títulos de recientes, en los últimos 10 años, y son títulos que algunos hemos podido ver también en las pantallas comerciales, como The Box, Good, Appaloosa, Radio Encubierta, DI, Conocerás al hombre de tus sueños, de Woody Allen, pues hay esa referencia al vino de Jerez. Bien, dicho esto, bueno, recomendar, hay dos páginas, tanto mi blog, que es Jerez de Cine, como Jerez Siempre, donde la lleva un amigo mío, pero en dos secciones que son personales. Ahí pueden consultar y ampliar la información que yo pueda dar aquí, por si tienen alguna otra curiosidad. Bien, y hagamos este primer preámbulo. Traigo a colación estos carteles de película, voy a hacer breve, en la cual el vino está de actualidad.
en el mundo y en la cinematografía mundial. Sideways, Entre Copas, que creo que tuvo bastante fama y creo que la conocerán muchos de ustedes. Está The Bottle Shock, A Good Year, el documental Mondovino, que tuvo bastante éxito y una película muy polémica. En fin, otros dos documentales como The Cork y Blood into Wine demuestran el interés a nivel mundial por el vino en general, ¿no? También en otro aspecto, como son las actividades culturales, con festivales como primera jornada de cine y vino y gastronomía en Cariñena, en Cambados, en la UNED, donde tuve la oportunidad de participar dando una charla en el Museo del Vino de Cambados, y en la jornada sobre vino y cine de Murcia también, ¿no? Y quiero traer esa colación, estas imágenes, para ir preparando la parte más importante. Luego, hay muy pocas publicaciones realmente que traten el tema del vino y el cine. He traído estas tres, y en primer lugar, aquí a mi mano izquierda, el cine del vino del profesor Bernardo Sánchez, editado por la Fundación Vivanco de Briones. Que obtuvo el premio, tiene la medalla aquí, tuvo un premio importante en una convocatoria de libros dedicado al vino, pues tuvo este premio, y es el único a nivel mundial que trata este asunto realmente con documentación. Tuve la oportunidad y el placer de colaborar con el autor en la parte referenciada al vino de Jerez. Luego, Emilio Gutiérrez Cava, el actor español, también publicó este libro de vino y cine, donde había una relación particular entre estas dos aspectos culturales, ¿no? Pero de una forma muy sugerida. Y luego esta otra publicación en Valencia, en el Bubín, hablando de Noches de Vino y Cine, también un ciclo de películas, y vengo a insistir en este interés que hay, como hemos visto, con el vino y el cine. Estas dos portadas de dos actividades, una, el Brindis por el Cine, que es un documental que se proyecta en el Museo de la Cultura del Vino en Briones, como digo, y el libro de José Luis García, Beber de Cine, que curiosamente no menciona el Jerez. Se dedica a otras combinados que a él le gusta, pero en películas clásicas y en películas que él admira, y donde él hace un estudio en esta publicación de hace unos 10 años que se editó. Aquí vengo a traer colación, y pido disculpas por la fotografía que incluyo, en la cual estoy presente, pero es indicativo y era obligado, de estos festivales a nivel mundial. En España no hay ninguno, bueno, hay uno, pero muy pequeñito, pero a nivel internacional hay tres. El de La Solana, perdón, el 2010 el español, el único que hay, y está un poco, creo que no sé si va a tener continuidad, pero el más importante, dos de los más importantes a nivel mundial, uno se celebra en California, el Wine Country Film Festival, y el en Ovidio, donde en el 2008 tuvieron la posibilidad del jurado, donde yo presentaba un documental, el documental más antiguo que hay sobre vino de Jerez del año 24, lo presenté y me dieron el premio Patrimonio, donde en el Palais de Luxemburgo, donde la sede del Senado francés, donde se hizo la entrega del premio. El festival se hizo en el sur de Francia, pero la entrega del premio fue en París, en la sede del Senado francés. Y bueno, ahí estoy con el trofeo que me dieron en la sección de premio Patrimonio por el rescate de este documento. Bien, y vayamos, como hay que hacer algún elemento comparativo con otros vinos, aquí traigo esta primera muestra de este fotograma de My Fair Lady del año 1964, donde el coronel Pickering ofrece al profesor Higgins una copa de Oporto. ¿Sí? Como otros vinos de la tipología del vino de Jerez, como puede ser el Oporto o el Madeira, están también presentes, ¿no? Y también el Madeira, por supuesto, en esta versión del 2007 de la joven Jane Austen, se menciona, bueno, en una de las fiestas, que el Madeira es abominable. Es una opinión ahí negativa, pero el Oporto también está muy presente, sobre todo más que el Madeira. Pero quería traer estos dos ejemplos para compararlo con lo que ahora va a venir. Bueno, y por supuesto el champán, ¿no? Que los franceses, sabiendo defender sus cosas, lo han puesto en candelero, y esta es la portada de un libro muy curioso que trata sobre el champán, imaginario, que tuve la oportunidad de comprarlo en París, en el Museo del Louvre, y vemos una portada de aquí con Marilyn Monroe, y donde este investigador, este escritor, trata de la presencia en la cultura, también el cine, por supuesto, del champán, ¿no? Y dos anuncios publicitarios de películas americanas donde el término de champán está
en primer término, ¿no? Comento que en Bolaverum, en Jerez se rodó en Bolaverum y se dio la oportunidad de que en la película apareciera una especie de, bueno, de solapada publicidad de los vinos de Jerez, pero al final no se llegó a hacer, por desgracia, y lo comento como un aspecto negativo. Y bueno, vamos ya a el primero, el aperitivo de esta conferencia. La presencia del vino de Jerez en el cine no es espontánea, no es de un día para otro, sino que trae una tradición cultural a la espalda como su propia historia. Y no solamente, y va a tocar otros aspectos de la cultura en general. Y aquí traigo varias referencias que no solamente en el cine, sino que en esa historia, en esta portada que tenemos aquí, de un libro inglés, el Basque Palinodia, podemos ver aquí, de 1625, y la palabra sherry en este libro de 1625, un libro de poemas con este barril, donde una diosa viene a recoger una copa de vino, y aquí en el lomo de la bota se lee en latín vinum hispanarde, pero aquí hay el poetical sherry. Ya estamos hablando de 1625. También el cuadro de Juan Gris, que se llama The Bottle, o el reloj, que aparece en la botella con la etiqueta Jerez de la Frontera. Un cuadro de cubista de principios del siglo XX, importantísimo, este ejemplo de arte cubista y de este pintor español, ¿no? E internacional. Y la portada de un disco de un grupo mexicano que se llama Botellita de Jerez. Porque en México hay una expresión entre los niños que se dice botellita de Jerez, todo lo que tú me digas será al revés. Eso es tradicional entre los niños mexicanos. Y por eso el grupo mexicano de rock, muy reivindicativo en el tema nacional, que se pone ese nombre, es porque viene a afianzar esa tradición mexicana con esa expresión y poniéndose de nombre Botellita de Jerez. Tuvo bastante éxito en los años 80, ya ha desaparecido, pero fue importante y la verdad que no se conoce por aquí. Bien, vayamos ya al medio de la cuestión y metiéndolo ya en vereda. Esta escena del Making Sherry Wine at Sherry, producido por el norteamericano afincado en Inglaterra, Charles Urban, para la empresa Urban Eclipse y distribuido hacia 1910, se considera el primer vino español firmado por la cinematografía internacional, aunque sea, como digo, desaparecida, y este es el productor de este documento de principios del siglo XX. Este es un fotograma de la salida de los obreros de la Casa Domecq del año 1924. El título, la escena es emblemática porque todo el mundo recordará que la primera película que se hizo por el hermano Lumière fue la salida de los obreros de la Casa Lumière. Bueno, pues aquí tenemos en Andalucía nuestra salida de los obreros. Este es el documental por el que me premiaron en Francia y es el documento más antiguo existente, es decir, que dura unos 45 minutos sobre distintos aspectos de los vinos, sobre todo concentrado en la Casa Domecq. Este es la calle San Ildefonso y esta es la fachada principal de la bodega Domecq, si alguno lo conoce. Y como también, aunque el vino de Jerez ha ido al cine, también el cine, sus actores han venido a Jerez. Y esto es una pequeña muestra de 4 visitas de las botas firmadas, que era nuestra carta, a veces un libro de visitas importante, que nosotros nos sentimos muy orgullosos, de actrices como Esther Williams, la sirena de Hollywood, Peter O'Toole en un descanso de la película Lawrence de Arabia, Orson Welles, que está fechada en el año 61 porque en esa fecha estaba allí en Jerez, rodando un documental para la RAI. Entre él, uno de los capítulos se dedicó a nuestros vinos. Un documental muy poco conocido que también tuve la posibilidad de estrenarlo en Jerez. Pasado el tiempo, ya en el año 2000 pude estrenarlo a través de la Filmoteca Andalucía y proyectarlo en Jerez porque nunca se había visto en Jerez. Y, por supuesto, Lola Flores, que está de actualidad, que ahora pues, está en un aniversario que Canal Sur lo ha ido comentando en estos días. Bueno, vamos, otro capítulo de esta exposición. Y vamos a hablar, evidentemente, de la cinematografía más importante, que es Hollywood, pero a través de películas en
incluyendo también historia, en la propia historia de los Estados Unidos, ¿no? Aquí vemos a Thomas Jefferson, un presidente de Estados Unidos que era un admirador de los vinos de Jerez. Su vicecónsul en Cádiz, por aquella fecha, José Iznardi, le mandaba vino de Jerez a la Casa Blanca, ¿no? Eso está documentado. Incluso hay una carta de Thomas Jefferson a José Iznardi, a Cádiz, diciéndole que tiene necesidad de tomar vino de Jerez, que es una necesidad diaria que él quiere, que no puede dejar de tener, ¿no? Y le pide vino de Jerez. Bueno, aquí tenemos la famosa escena que hemos comentado, que forma parte de la cabecera de esta conferencia, y he puesto el texto en inglés de exactamente lo que se dice en inglés. Los que la hayan visto no recordarán este momento, no recordarán este diálogo porque el doblaje lo eliminó. En español se dice toma una copa, nada más, pero en inglés se dice have a drink of sherry. Es demostrativo de la importancia. Está celebrando el nacimiento de su hija. Y hay que estudiar también, bueno, pues la posición social de Red Butler, que es una casa señorial, con su criada, y para celebrarlo lo hace tomando una copa de Jerez, no otro vino. Y aquí está el documento que lo atestigua, ¿no? Y que hacer la comparativa en el DVD, que lo pueden adquirir en cualquier sitio, ya está muy asequible, de esta película, y hacer la comparativa y ver el diálogo. Pero aquí tenía el subtítulo para dejar patente este hecho. Y aquí tenemos Historia de Filadelfia con Katharine Hepburn, del año 49, donde la madre está ofreciendo en un decanter, que ya comentaba Adelaida, las escenas de los decanters, esa botella tallada, la bandeja, ¿no? En un sitio privilegiado, y a la hora del aperitivo, porque en estas películas, aunque esto está muy resumido, a la hora antes de la comida se está ofreciendo Jerez como aperitivo, evidentemente. ¿Y dónde se está ofreciendo? En una sociedad de alta distinción como es la película, que se llama Historia de Filadelfia, High Society, la versión posterior, pero aquí se está ofreciendo de forma especial, y sobre todo, ¿en qué ciudad? En Filadelfia, zona este de los Estados Unidos con influencia británica, por supuesto. Y aquí tenemos otro detalle, fijaros bien en los textos de las botas, en una de ellas. Esta es una escena que también pasa desapercibida, pero es en la escena de Tiempos Modernos de Charles Chaplin, donde en los grandes almacenes, cuando sus compañeros de cárcel van allí, se encuentran de forma fortuita. Hay este momento cómico, dramático de la película, y fijaros que abajo está el Port, está el Angélica. El Angélica es un vino ya desaparecido que hace honor a la ciudad de Los Ángeles, y se hacía con vino de las misiones que había en California, de las misiones, los frailes misioneros de California españoles producían vino para consumo de las misas y para uso propio en California, ya en el siglo XVIII, en la época de la colonización español, y se produjo ese vino que se llamaba Angélica, ¿no? En fin, un detalle. Pero ahí en la otra bota veréis el Sherry Wine. Bueno, pasamos a otro capítulo, vamos ahondando en distintos aspectos de esta presencia del vino de Jerez. Y aquí veis esta etiqueta de un vino producido en Jerez, que creo que hay algunos médicos por aquí, algunas personas vinculadas a la medicina, y vemos que el Invalid Sherry, es decir, el sherry para enfermos, se puede decir, de especial calidad, de los hermanos Gutiérrez, y el texto aquí a mi derecha en el ordenador hace que los principales o los más importantes hospitales de Europa recomiendan especialmente por provenientes o destacados médicos este vino como reconstituyente, básicamente es la traducción, ¿no? Y lo digo a colación de la escena que vamos a ver a continuación. Marilyn Monroe. Los caballeros las prefieren rubias. En este momento, el caballero que la atiende le dice, porque ella hace que está enferma y por eso tiene la manta encima, pero ella está ocultando otra cosa, está en el ojo de buey del barco, y le dice que está resfriada, y él le contesta: el Jerez es lo mejor para un resfriado. Y el sector médico en el cine, representado en títulos como el extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Spencer Tracy, que hace de Dr. Jekyll,
El criado, en su decanter con la bandeja, que ya hemos comentado, le está ofreciendo a glass o sherry. Y en otra película que todos conocéis, un clásico, La heredera, el padre de ella, que es médico, en una ciudad también de, creo que era Nueva York, costa este, volvemos a la costa este americana, fijaros en la vestimenta de la criada del fondo, que si recordaréis es muy semejante al logotipo de William Humber, la Sherry Girl. Fijaros, la vestimenta es casi calcada, ¿no? Bueno, pues como aperitivo a ese momento, ese reencuentro de presentación de su pretendiente, pues le ofrece un jerez. Y en esta película también, El castillo de Dragoney, de 1946, también en la Nueva Inglaterra, he marcado, se lee bien el texto, ¿no? Se lee bien, ¿no? Okay. Si no tiene mucha claridad se puede oscurecer. Bueno, pues le está ofreciendo al doctor un jerez. Y damos otro paso más en esta charla. Este es el texto famoso de Enrique IV, segunda parte de William Shakespeare, que todos conoceréis mucho, y dice aquello en el final del monólogo de Falstaff, el gran bebedor de vino de Jerez, dice: si 1000 hijos tuviera, el primer principio humano que les enseñaría sería de abjurar de toda bebida insípida y dedicarse por entero al Jerez. Bien, este es el único monumento que hay en España, y en la Europa continental solamente hay 2 dedicados a Shakespeare. Este está en Jerez, en el Parque González Montoya, y desde hace 7 años vengo organizando un homenaje en ese lugar a Shakespeare. Y aquí tenemos una escena de Campanadas a medianoche, donde el orondo Orson Welles, que ha sido un trasunto de Falstaff o Falstaff trasunto de Orson Welles, magnífica adaptación de esta obra de Shakespeare, él hace, este es parte de ese monólogo que hemos visto en la otra vista. Fijaros cómo menciona el sheriff con el nombre antiguo, de nombre haciendo referencia al nombre árabe, porque en la época medieval en Inglaterra se escribía así, recordando a la ciudad árabe. Posteriormente, en esa evolución del lenguaje o del idioma en Inglaterra, se transformó en la Y que todo el mundo conocéis. Y el sac es el término que también hay ciertas confusiones con este asunto, no quiero entrar en detalle. Sac significa exportar, sacar, es decir, el jerez que se saca. Igual que había un canary sac también en la época de Shakespeare, de la época medieval y de Shakespeare también en ese periodo importante, el canary sac, como albacía canario, estaba también el gáligo sac de Galicia, el márigo sac, pero ni a Oporto ni a Madeira le llaman Madeira sac ni Port sac, solamente a los vinos de la península de España. Y en el caso del Jerez pues tenía el término también sac, que en evolución pues se quedó prácticamente describiendo a los vinos de Jerez en primacía. Aquí he querido hacer esta composición de 2 escenas de 2 películas diferentes. La de abajo, la de Campanada a medianoche, donde vuelve parte del diálogo, es decir, que 2 de sus excelentes propiedades de su Jerez es calentar la sangre, porque van a entrar en batalla el príncipe Henry, que está aquí abajo, el príncipe inglés va a entrar en batalla y dice hay que calentar la sangre, ¿no? Animarse para entrar en la batalla. Pero la parte superior es una película que se llama La mujer del obispo, la primera versión del año 47 con David Niven, y este profesor que tiene la botella en la mano le está haciendo el mismo comentario prácticamente con distancia de tiempo y lugar, que el jerez que va a tomar o que le está ofreciendo estimula, calienta e inspira, prácticamente el mismo diálogo que Shakespeare o que Falstaff en la otra película. Y esto lo he traído también como un detalle, es Orson Welles en la campaña publicitaria que hizo para Domecq, cumpliendo el bicentenario de la casa, para América, en la costa este, sobre todo para la televisión de la costa este. Y esto es un anuncio que he podido conseguir de la prensa, de una revista de americana, donde vemos a Orson Welles, y luego el anuncio para cine o para televisión, mejor dicho, que nunca se vio aquí en España. Lo pude localizar y rescatar en un rincón de la bodega Domecq, y por eso podemos ver este fotograma, y la peliculita se pudo rescatar. La tenían allí olvidada en un rincón, creo que eran 16. Y aquí tenemos a Orson Welles en este anuncio y en la foto de la prensa de aquella época, de mediados de los 70, principios de 1973. Bueno, este grabado también es muy representativo de lo que quiero hablar a continuación, y cómo el Jerez propicia los encuentros románticos, ¿no? Es propiciatorio para ello, ¿no?
y bueno, como el hombre hace que la chica la beba para entrar en tono, ¿no? Y descargamos tensiones previas. Y este grabado victoriano, vemos a esta pareja tomando en este vaso en pajita, lo que se llama abajo el sherry cobbler. El sherry cobbler no es nada más y nada menos que el rebujito. Es agua carbonatada, zumo de limón, azúcar y hielo picado. Y se tomaban bajitas. Si ustedes combinan agua carbonatada con zumo de limón, da un spray o un 7-Up. Si le añadimos vino de Jerez y hielo picado, tenemos el rebujito. Este es el rebujito nuestro. Lo inventaron los ingleses. Y ahí lo tenemos. Hay constancia gráfica y documental que así lo demuestra. Y era una de las cosas más típicas, y además propiciaba también el encuentro de la pareja. Si daros cuenta la posición de ellos dos, de esta chica de esa época, que hacía que al tomarlo en pajita las bocas se acercaran y hubo también un acercamiento físico que permitía no solamente que el vino entonara el momento, sino que también el encuentro físico era más cercano. Como continuación de esa imagen gráfica victoriana del grabado, tenemos que en esta película inglesa con David Niven le está ofreciendo en esta famosa, otra vez, volvemos a la bandeja y a las copas, aquí está de roca, ¿no? Una botella bastante lujosa, ¿no? Donde tiene conserva un licor apreciado como es el Jerez, con sus dos copitas al lado de la chimenea, y le dice: deberías tomar una copa de Jerez, porque ella se ha mojado, está húmeda, y le aconseja que se ponga la chimenea y que tome la copa. Y aquí vemos este diálogo que he hecho en esta composición visual de la vida íntima de Junior Norris del año 46, en la que este chico que está intentando acercarse a ella para hacerse novio, pero ella le rechaza, y él se describe de esta manera: soy fuerte como el coñac, suave como el oporto y dulce como el jerez. Y ella le dice: modesto que eres tú. Pero fijaron ese diálogo, el uso de las expresiones de los licores, las bebidas, los vinos que hace el personaje. Y este fotograma de una película bastante conocida como es Un americano en París, esta marchante americana que está en París y que bueno, le gustan los cuadros de Jim Kelly, del pintor Jerry Mulligan, pero también le gusta a él, ¿no? Y lo atrae a su hotel, le compra el cuadro y le ofrece como aperitivo un jerez. Al fondo en la mesa veis de nuevo la bandeja y el picante. Y bueno, uno de los personajes emblemáticos del cine, ya está un poquito ya con cana, ya luce cana, es Richard Gere, pero en esta película de Yankee, cuando está en Inglaterra, cuando invita a una chica inglesa, porque esta es parte de la compañía de militares que está en ese momento en la Segunda Guerra Mundial, allí la invita a un pub y él pide al camarero, al hombre del bar, una copa de jerez para la chica, ¿no? Porque también quiere enamorarla. Bien, también, como hemos mencionado antes, la base literaria es importante, y aquí pongo esta etiqueta, la Winter Tale de William Hammer, que es el nombre de una marca de la bodega, que hace referencia a una obra de William Shakespeare. Esta es la primera versión de una película también encantadora, que trata el mundo de la Universidad de Oxford a través de este personaje de Brown, de este profesor, donde es famoso por la versión al inglés de un texto clásico latino, y esta versión de Terence Rattigan, de la versión Browning, está ofreciendo, lo tengo en francés porque no existe copia en español, la tuve que comprar en París esta película en DVD, y por eso he puesto el diálogo en francés, pero se entiende perfectamente. Le puede ofrecer una copa de jerez. Pero en la versión posterior de esta misma película, prácticamente la misma escena, aquí vemos al profesor interpretado por un actor británico ya reconocido, con el libro en la mano, con su mujer, y el que le está ofreciendo el vino le dice: ¿puedo ofrecerle café o es demasiado pronto para un jerez? Dice el diálogo. Y aquí tenemos las dos versiones, una del año 40, otra del año 95, pero la misma escena, y se repite el diálogo con la referencia al jerez. Pero es que además, fijaros bien en este fotograma, en esta foto mejor dicho,
Este es el autor de la novela de la versión Browning, Terence Rattigan, un autor clásico ya de inglés, donde veis a fondo que la botella es un Jerez de Dry Sack, que en su vida cotidiana el autor está bebiendo vino de Jerez, y por lo tanto, aparte de que está reflejando en su literatura, en su obra, en Oxford, una tradición que es normal, evidentemente, de tomar Jerez, él en su vida diaria, como buen británico y tal, pues se place en tomar su copita de Jerez. Y aquí vemos un fotograma de una película, Las cenizas de Ángela, que también conoceréis, tuvo bastante éxito allá por el año 2000, y está basada en una autobiografía de Frank McCourt, el escritor irlandés-americano, y el chico es habitual de que le compre a la señora que está allí, que no se puede ver de la casa, le dice: le he traído su Jerez, que me ha encargado usted, pero traigo a colación la portada del libro, la obra literaria, y el texto exactamente que dice en inglés en las cenizas de Ángela. Todos los viernes, la señora Finucane me enviaba a un pub por una botella de Jerez. Prácticamente es la escena que hemos visto en el fotograma anterior. ¿Sí? Para que veáis que las adaptaciones van al hilo una con otra. Y esta es una película también más conocida, The Revolutionary Road, la adaptación de, bueno, aquí vemos la escena y la portada del libro, y Leonardo DiCaprio está ofreciendo a los invitados en su casa como aperitivo algo de Jerez. Que justamente esta película, los americanos, que son tan especiales y hay que quitarse el gorro, llamaron expresamente a las bodegas Domecq para que le enviaran una botella y una etiqueta reproduciendo de la época de los 50. La etiqueta, aunque la botella no se ve, está detrás de él en el aparador, es una botella de Harvey de la época. Lo llamaron y lo pidieron expresamente los productores, el equipo de producción de esta película. Sorprendente. Bueno, también, no solamente el genérico del término Jerez lo vamos a ver en el cine, sino que también veremos marcas. En este caso, pues, traigo los dos logotipos más famosos, dos de ellos, está Sandeman también, el caballo de Terry del puerto, pero bien. Y aquí vemos esta película que no llegó a estrenarse en España, en el año 45. Vemos la marca en la etiqueta de la botella, que es un Dry Sack. Está clarísimo. Pero en esta escena también, donde un profesor de Oxford, con su alumno, a la hora del aperitivo, está tomando en el pescante de la ventana 2 copitas, y que vemos en la bandeja una botella de Tío Pepe. De nuevo, estamos en Oxford, Inglaterra, y los colleges de Oxford y Cambridge era tradicional. Y aquí una escena un poquito más cómica, más distendida. Aquí tenemos Woody Allen en la película Play the Game Sam, Sueño de seductor, donde los amigos le traen como invitada a una joven para que, bueno, él intente ligarla, porque tiene los problemas de siempre de Woody Allen, ¿no?, con las mujeres. Entonces la chica, cuando llega, lo que le pide a él es un Harvey Bistro Cream, que es una de las bebidas de los jereces que más se consumen en Estados Unidos. Y como bien sabemos, el toque de distinción británico es característico, pues, la referencia a nuestro fino, y aquí tenemos algunos de los ejemplos. Y esta es una película de Walt Disney, muy simpática. Este es un ganso que sale de un restaurante, de la cocina de un restaurante, donde lo van a cocinar, pero él se escapa, y él dice porque lo querían cocinar con vino del Rin, o vino blanco, y él dice, muy enfadado, a sus parientas, 2 gansas que vienen de París, creo que era de París, van a encontrarse con él, y él, muy molesto, dice: siendo británico, yo prefiero Jerez. I would have preferred sherry. Y aquí vemos esta escena también con Peter O'Toole, que estuvo en Jerez firmando la bota, recordaréis, donde en esta escena donde él hace de primer ministro británico, y donde, bueno, consigue un cierto éxito y celebra con el compañero de gabinete, celebra ese éxito, pues, con un Jerez. Y recordaréis esta película de Mary Poppins, el padre de los niños, que trabaja en el banco, un funcionario,
trabajador de una banca, bueno, pues con un horario, como los ingleses tienen su horario establecido, ¿no?, para todo, y aquí en esta canción que él canta, llega a la casa, y ¿qué es lo que quiere cuando llega a la casa? Dice, mis zapatillas, mi pipa y mi copa de Jerez. Y aquí vemos que va a servirse él, y canta esa canción. Y en esta, también, y lo comento también como añadido, el vino preferido para los curas, los presbíteros protestantes británicos, era el vino de Jerez, sobre todo el Tintilla de Rota. Para cuando celebraban misa era el preferido. Ese vino desapareció, ya desapareció por desgracia, pero en el siglo XIX tuvo bastante fama y celebraban las misas habitualmente con Tintilla de Rota. Pero en este caso, en este personaje de una versión de la novela de Sherlock Holmes, el cura dice, el mejor Jerez de Devon lo tenía Celchal, que es el que ha muerto a causa del ataque del perro de Baskerville. Y bueno, también el señor James Bond era un entendido y un buen aficionado a paladear un buen Jerez, que en esta escena de Diamante para la Eternidad, del año 57, viene a comentar con su jefe que está al lado, porque hay una pequeña discusión sobre el tema de que, bueno, el Jerez se distingue no por la añada, sino por la solera, y él lo comenta, ¿no? Y el jefe se queda estupefacto, evidentemente, ¿no? Y fijaros bien en esta composición, en la cual sigo insistiendo en mi idea de cómo las artes se van entremezclando para mostrarnos el consumo y el interés que tenía sobre todo el mercado británico, que es nuestro mercado principal, en nuestros vinos. En la parte superior vemos una escena de la noche de Epifanía en Irlanda, Dublín, de una adaptación de la obra de James Joyce, Los muertos dublineses, que hizo John Huston. Y aquí en esta escena la tía o la anfitriona de la cena, la vemos detrás de ella de pie allí, está ofreciendo a los comensales pues una copa de Jerez. Pero fijaros en el cuadro de abajo, que está pintado por William Powell Fried, el pintor victoriano por antonomasia, donde se está celebrando un cumpleaños. Vemos de nuevo la criada en esta esquina. Fijaros, recordar la escena de la criada de la película La heredera, vestida casi igual, en un cuadro, pintura y cine, y vemos tanto el padre como el abuelo, la nieta le está ofreciendo al abuelo una copa y el padre tiene otra en la mano. Eso es una copa de Jerez. Y como también el vino de Jerez, sobre todo para el género femenino y sobre todo en el extranjero, aquí tenemos otros paladares también y otros gustos y más conocedores del tema, pero sobre todo en el mundo anglosajón, americano e inglés, el consumo del vino de Jerez por las mujeres es bastante fuerte, ¿no? Bastante importante. Y esta es la cena con Catherine Hepburn en el vino que viene a cenar de la madre del chico de color negro, Sidney Poitier, y de la madre de la novia, pues están tomando su copa de Jerez. Pero vamos al grano. En esta escena con Paul Newman, en Buscavida, ella, que es profesora, tiene un nivel de formación bastante profundo, le dice que quiere un Jerez very old and very dry. Es decir, es conocedora, no es un simple Jerez. Dice que esté muy seco y que sea muy viejo, muy añejo. Sí, demuestra el conocimiento que tiene esta chica con una formación, es maestra, profesora, y ella sabe lo que quiere. Y aquí vemos otra escena de un western, también con una frase preciosa, muy gráfica, es su único deseo, que Mrs. Crowell, Ann Baxter, dice, solamente lo que beben las mujeres, más o menos la traducción, o ninguna señora que se precie, no solamente bebe o champán o jerez. Estamos hablando también en una película del oeste americano. Y aquí vemos la escena que hemos comentado antes de Catherine Hepburn, Adivina que viene esta noche, donde cuando llegan los padres de Sidney Poitier, ella le ofrece como aperitivo y la señora, la madre de él,
tiene el buen gusto, aunque él es trabajador de correo y el nivel social es diferente a que tiene Catherine Hepburn, pero la señora pide un poco de Jerez, por favor. Este es un fotograma de Marilyn Monroe en una fiesta privada donde está teniendo en la mano, sostiene en la mano un catavino. Y ella era buena aficionada al vino de Jerez también en la vida privada, no solamente en el cine como hemos visto antes en la otra escena. Pero también se utiliza, los americanos que lo utilizan mucho para cocinar, el vino de cocinar, igual que nosotros lo utilizamos aquí, ¿no? Cuando las madres nos mandaban a los tabancos por el portalillo de detrás de los tabancos, por lo menos en Jerez, para comprar vino para cocinar y decían que esté fresquito, ¿eh? Entonces, la mujer no era habitual que entraran en esos tabancos, ¿no? por la puerta principal, sino que había esos portaloncillos. Aquí en San Fernando me imagino que también, no sé si se hacía o habitual, ¿no? Pues aquí en la película, Rochelle, ella está diciendo que lo único que puede tomar en la casa es un cooking sherry, es decir, lo que tiene para cocinar, te pega el lingotazo y se pone un poquito a tono porque lo único que puede beber es ese vino, ¿no? El vino para cocinar. Pero en esta película europea, italiana, francesa, La Gran Bouffe, es un grupo de cocineros expertos en gastronomía y aquí están preparando un pollo. Y aquí dice, está en italiano el diálogo, dice, échale Jerez al pollo. Y son expertos en cocina, se reúnen, todos mueren ahí comiendo en esta película, un poco estridente la historia, un poco bufonesca, pero bueno, es representativa del cine de Ferreri. Y en esta película también, a lo mejor más conocida porque se ha visto por televisión, que se llama Lo que queda del día, uno de los invitados, de los comensales, aristócrata, que está invitado por la persona que está al lado, Anthony Hopkins, le está describiendo lo que contiene la sopa que le ha servido. Dice, agua y le ha echado, y se le ha añadido Jerez. Le describe las cosas que tiene la sopa, entre ellos pues tiene otros condimentos, y el cocinero le ha añadido Jerez a la sopa, igual que es nuestro consomé, ¿no? Y fijaros bien en este detalle de esta película también, curiosísimo. Estamos hablando de Buffalo Bill. La acción se desarrolla en pleno oeste americano, ¿vale? El consumo del vino de Jerez en América se hace sobre todo en la costa este y la costa oeste, es decir, por influencia mexicana y española de California o por influencia inglesa en Nueva Inglaterra. El centro de América no consume vino de Jerez, no es habitual. Estamos en el oeste, pero ¿qué ocurre? Que el personaje que llega, que está en la barra, delante de la barra, es un Carpetbagger, que dicen los americanos después de la guerra civil, ¿no? Es un personaje que va a aprovecharse, ¿no? Viene del este, él viene del este, no es del oeste. ¿Y qué le pide a la cantinera, a Calamity Jane? Le dice, un jerez y un huevo. ¿Para hacer qué? Un jerez. Y ella le dice, no tengo jerez, tengo whisky. Claro, en el oeste no hay jerez, hay whisky, ¿no? Le dice, no tengo jerez, tengo whisky. Pero él le pide un huevo y un jerez como una bebida para fortificar, para energética, ¿no? Y es lo que pide. Y bueno, esto es un pequeño ya paréntesis también en este aspecto, como la famosa novela de Edgar Allan Poe, El barril de Amontillado, también tuvo su versión cinematográfica, y aquí vemos en esta escena que hizo Roger Corman, donde Vincent Price, los dos representan a Montresor y al otro y a Fortunato, ¿no? En esa adaptación particular de Roger Corman, donde le estaba ofreciendo el amontillado, ¿no? Pero fijaros bien en este detalle. Aunque no quería meter a televisión, pero era muy en la línea de lo que yo estoy abundando y en las investigaciones que he hecho en otro aspecto. Fijaros que en este capítulo de Los Simpsons se le hace un homenaje a Edgar Allan Poe y al cuervo, pero a la vez del cuervo, fijaros bien el barrilito que hay al lado de él. Cask of Amontillado. No se percibe, pero los guionistas, los creativos, hicieron este homenaje. No solamente todo el desarrollo es del cuervo, ¿no? El Nevermore, ¿no? Nevermore, y ahí el personaje de una forma cómica, pero tuvieron el detalle de introducir este homenaje a nuestros vinos con un barril, y el barril de Amontillado. Y en este capítulo también de Colombo, que también conoceréis esta serie, en esta historia donde el personaje que vemos aquí ha matado a su hermano y lo ha enterrado en la bodega, como el personaje del relato de Edgar Allan Poe,
Colombo, en su forma de discernir y de ir sonsacando al culpable, y en la investigación él dice: ¿esto me recuerda a qué? ¿A qué me recuerda? Dice: bueno, al cuento de Edgar Allan Poe, ¿no? Donde es enterrado uno de los personajes en tierra, o mete en la cueva en vivo al otro, a que se ha vengado, ¿no? Bueno, aquí tenemos a Antonio Banderas ensayando con mi primo, ya jubilado, Vicente, en la bodega de Sandemas, enseñando a venenciar a Antonio Banderas. Y bueno, vamos al cine español, ya estamos casi finalizando, y lo que comentaba al principio, como versiones cinematográficas, en este caso del cine mudo, va a estar presente desde el año 25 esta botella de manzanilla pastora. La vemos perfectamente con el nombre, creo que se distingue. Y estos son el cartel, la portada de la primera edición de La bodega de Blasco Ibáñez, una novela maldita en Jerez y en la provincia, pero más en Jerez por las connotaciones que ella lleva, porque Blasco Ibáñez, que también es una historia muy bonita, hizo un trasunto de los Domecq a través de la figura de la novela del personaje de Lord Dupont, y bueno, pues tuvo bastante. Blasco Ibáñez está estigmatizado allí en Jerez. Y aquí vemos la portada del libro, más la portada del cartel cinematográfico que hizo Vicente Perojo en el año 29. La novela del año 5, la adaptación cinematográfica del año 29, y aquí vemos el cartel de otro, donde la historia se desarrolla evidentemente en Jerez de la Frontera. Y dos carteles más de otro instituto también poco conocido, como es Oro Fino, producida por Eguizábal, que todos conocéis también, el nombre del vino, pero de La Rioja, pero donde tuvo interés aquí, al desaparecer Rumasa, pues él adquirió una bodega y produjo esta extraña película, donde se desarrolla al hilo de la serie esta americana de California de los vinos. Perdón. Esta historia también, que tuvo muy poca repercusión y se distribuyó también en muy pocos puntos cuando se produjo en el año 87. Y el otro cartel es un clásico del 53 que se llamó El duende de Jerez, que también la historia se desarrolla, es una historia muy particular, muy curiosa, de un fantasma que llega a Jerez y bueno, reivindicando las calidades del vino. Pero no puede entrar en detalle, pero el que quiera puede verlo en internet. Y luego aquí vemos otro personaje también que ha sido premio Cervantes recientemente, hace un cameo en esta película, que es en la película El Dragón Rabbit, la versión de los momentos previos al golpe de Estado por Franco en el 36, y vemos como aquí a la derecha vuestra está José Manuel Caballero Durán, con menos canas, más joven, y lo que pide, y le pregunta a los amigos: ¿y tú, Pepe? Y dice: yo, un oloroso. Caballero Morales es muy amigo del director de la película y por eso le hizo intervenir en esa escena, ¿no? Y también los Brandy de Jerez han tenido su repercusión en el cine. Entonces esta historia también es muy curiosa. Aquí vemos el anuncio con Patty Shepard, que ha muerto hace un mes aproximadamente. Esta modelo y actriz americana, cuando vino a España era muy jovencita. El padre era militar, estaba destinado creo que en Torreón de Ardoz. Él llega, pispireta, con los ojos, bueno, americana, y José Luis Borao, el director de José Luis Borao, la contrata para una campaña publicitaria, porque él empezó como productor o como empresario de anuncios de publicidad para empezar a ganar dinero. El cine español, pues evidentemente estaba bastante malo, aunque estaba en buena época, pero bueno, la publicidad daba más dinero que el cine, ¿no? Y él, evidentemente, para ganar dinero, para hacer sus películas, se mete y produce campañas publicitarias, entre ellas esta famosa de El fundador está como nunca, y Patty Shepard es la figura, la imagen de esa campaña. ¿Por qué Lola Gaos está tomando el brandy fundador en la película Furtivos? Y no lo pagó Domecq, esa publicidad. Simplemente que Borao hace un guiño, homenajea al brandy, al producto que le ha hecho ganar el dinero suficiente para hacer la película. Esa es la historia. Ninguna bodega ha dado dinero para poner su publicidad en ninguna película. Por lo menos a mí no me consta.
no es como Coca-Cola, que es la grande película americana, ninguna, ni González Villa ni Tomé. Absolutamente, las que aparecen es porque de motus propio, o porque el contexto, o la novela, o el propio guionista lo quería poner. Y esto es un homenaje a vosotros. Esta película se rodó aquí en San Fernando, a Camarón, y las botellas que se ven al fondo, una es Macarena y otra es de José Soto. De Soto, esta otra botella está a los lados, y esta escena de esta juega con Manolo Caracol al fondo, y que, como estuvo rodada aquí en San Fernando, quería ponerla como un pequeño homenaje y agradecimiento, bueno, a estar esta tarde aquí con vosotros. Y nada más. No sé si es habitual que sea alguna pregunta. Si hay alguna pregunta que quieran hacer, bueno, yo encantado de hacer un breve diálogo en 5 minutitos, si permite las autoridades. Más que una pregunta, una aportación, aparte de darle las gracias por la excelente exposición. Es probablemente una aportación que usted conozca. En el viaje de Scott a la Antártida, en el barco Discovery, aparece una botella de González Díaz, 1910. Sí. Exactamente. Esa foto lo tienen los fondos de los archivos de la bodega, tienen esa foto que en el momento de, no sé si en la base en tierra celebra una fiesta que era algo de la reina, creo que se reúne y trae unas banderolas, se ve, no sé si, creo que dudo si era en el barco o en la base en tierra de la expedición de Scott, ¿no? a la Antártida, y aparece la botella de tío Pepe. La foto que yo conozco es a bordo, en el puente, en la sala de oficiales, durante una comida o una cena. Pues será eso, es que a lo mejor el sitio me despista, posiblemente sea en el propio barco, sí, la tengo otra razón en ese detalle, ¿no? Y hay una historia, hay una película también muy poco conocida, británica, que trata está basada en hechos reales, de un investigador inglés que va a la Antártida a investigar los pingüinos. No me acuerdo el título de la película, el actor también es conocido, una película también muy especial, muy particular y poco conocida, y donde en un momento de la escena, en todo el avituallamiento que él lleva para estar la estancia allí, en ese tiempo en solitario, allí en el campamento, para hacer esta investigación con los pingüinos, se ve perfectamente una caja de tío Pepe. Hay wiki, pero él se ve encima de otra perfectamente la caja de tío Pepe, y por eso me hace gracia cómo se relaciona este libro de Scott con esta historia también de este inglés en la Antártida. Entonces, estas son las curiosidades que uno se encuentra manejando esta información. Como digo, esto es un resumen, y no quería tampoco atosigar, pero bueno, yo me entusiasmo y no tengo medida, ¿no? Pero esta es parte de esta información que he ido acumulando para ver si algún día en mi Jerez alguien despierta y sabe aprovechar esta publicidad, porque esta historia en estos momentos de crisis hay que aprovechar y agarrarse de esta manera. Indicar, por ejemplo, que los que hayan leído Harry Potter, las 4 primeras novelas de Harry Potter, la autora introduce una referencia o 2 al vino de Jerez. Conociendo ese asunto, cuando ella vino aquí a España a recibir el premio Príncipe de Asturias, yo aconsejé, hablé en ese momento con Jorge Pascual, presidente del Consejo en ese momento, que le enviaran al hotel donde ella estaba una cajita de vino de agradecimiento a esas referencias, ¿no? Por esto la caja le llegó, no sé si en España, a Asturias, al propio hotel, o a Inglaterra, sé que le llegó. Y justo en ese momento ella estaba escribiendo El Príncipe Mestizo. Pues si leéis El Príncipe Mestizo, de 2 referencias, una o 2 referencias a las 4 primeras novelas, en El Príncipe Mestizo se menciona 7 veces el vino de Jerez. Pero en el consejo, como no leen, no se enteraban de esta historia. Compraron novelas por indicación mía. Yo estaba esperando las novelas y siempre estaba haciendo un seguimiento y la contraté porque un amigo mío, profesor de inglés, la leía, le llegaba de Inglaterra antes que se editara en España, la leía y él me aportaba esa información y inmediatamente lo contrastaba. Y en El Príncipe Mestizo se menciona 7 veces. ¿Qué otro vino de España? Bueno, y ningún otro vino del mundial, creo que menciona el champán y algún otro vino Harry Potter, esta novelista, que se ha leído tanto como lo que el viento se llevó,
y no sabemos aprovecharlo. Si hubiera mencionado el vino de La Rioja, el Priorato o el Ribera del Duero, con todos los honores, por supuesto, y me quito el gorro, ya estaríamos utilizando esa base, esa publicidad gratuita para sus vinos. Aquí, en la inopia, en la total inopia, tengo que decirlo, y lamentarlo, por supuesto. Es verdad que hay que hacer una mayor campaña publicitaria de estos vinos y asistir a mayores convenciones internacionales, porque algunas veces hemos estado en una minoría enorme. De intervenir solamente 11 bodegas españolas en relación con otros países productores de vino que han pasado el centenar. Y hay una cosa que nos ha sobrepasado. En España, ahora mismo, la publicidad la tienen los licores, y sobre todo el licor, el whisky. ¿Abre los grifos? Yo recuerdo, yo soy médico, yo recuerdo que cuando empecé a trabajar como médico, había un libro de urgencia que los médicos lo utilizábamos mucho, porque entonces no había la formación MIR que hay ahora. Y entonces, en ese libro, en el infarto de miocardio, en aquel tiempo el libro se llamaba Palacios, pues en el infarto de miocardio se decía, antes de venir el médico y tal, da una copa de whisky, lo cual hoy día no se aceptaría, pero sin embargo era una copa de whisky. Yo no creo que ese alcohol sea superior al coñac, y hay la idea entre las personas, hoy que te vas a tomar, el coñac es malísimo, el whisky es muy bueno para el corazón. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Y otra cosa importante, nuestras manzanillas no pueden tener el precio que tienen, aunque ahora estemos en crisis. Pero con relación a un vino de Rioja, la manzanilla tiene un precio de risa y por eso no puede estar los años que necesita. Y aparece esa manzanilla blanca que nosotros decimos que manzanilla más pura. No, la manzanilla es algo amontillada cuando es buena. Claro, tiene ese proceso. Todo eso necesita una mejor publicidad, ¿no? Pues eso es lo que estoy intentando rescatar esa información, esa documentación para demostrar el aval cultural que tiene nuestro vino, que no viene de la noche a la mañana, no viene de abrir los grifos como hacen las bodegas con los licores, no quiere para la discoteca y pensar que un vino tenga 3 años de vejez, pues se echan las manos a la cabeza. Cuando llegaron los extranjeros a Domé, la empresa Vin Global, se echaron la mano a la cabeza. Bueno, 3 años para producir este vino, esto de loco. Si yo abro el grifo y produzco el vodka, la ginebra en 2 minutos y la vendo en cantidades industriales, ¿no? Y son las que obtengo los beneficios, ¿no? Esa es la historia. Y esa es un poco mi lucha, ¿no? En reivindicar la aportación en la historia cultural, porque aquí estamos viendo, he intentado demostrar que no es simplemente a lo mejor en el cine, en este pequeño tramo de la conferencia, sino que esto tiene muchísimo más, ¿no? Y que el Barril de Amontillado o el mismo Charles Dickens, el año pasado se celebró el bicentenario de Charles Dickens en Londres. Los dos únicos españoles que estuvimos en la abadía de Westminster poniéndole la ofrenda floral por el príncipe Carlos era mi hermano y yo, invitados, con 200 miembros de la familia Dickens. Entonces, bueno, había escrito previamente en contacto con el director del museo un artículo que se llamó Sharing with Dickens, donde Charles Dickens menciona en más de 8 obras de sus novelas, la más famosa, el vino de Jerez. En David Copperfield está en el primer capítulo, en la primera página de David Copperfield ya está mencionado el vino de Jerez, ¿eh? Y entonces, toda esa historia, Shakespeare, por supuesto, que hemos hablado, ¿no? Los autores americanos, infinidad, ese expurgo que estoy haciendo de la referencia en la cultura, no se ha hecho y estoy intentando, bueno, pues incluso cederlo de forma gentil a las instituciones pertinentes para que la aprovechen. Bueno, pues esta conferencia yo creo que la doy por primera vez aquí en la provincia. Bueno, la di algo parecido en Jerez, en otra fundación, pero en los 25 años la di por primera vez en Jerez, hace muy poco, y ahora en San Fernando, ¿no? He tenido el detalle de invitarme a darla, porque si no en Jerez no la doy, no. He tenido que dar conferencia en Filadelfia, en la Universidad de Villanova, sobre Edgar Allan Poe, y esa, bueno, no las doy en Jerez, no muestran ni el más mínimo interés. Para oírme, no simplemente que yo le dé la tabarra con la conferencia, sino decir, mira, utilizar esto, ¿no? Y a base de artículos, bueno, y de otros lugares donde puedo expresar esta investigación o darla a conocer, es lo que me satisface enormemente que haya un público, bueno, atento como ustedes. Usted tiene el entusiasmo que le falta a los productores. Y no tengo bodega, Me crié al lado de una bodeguita y olía de chiquitito ahí en la plaza del mercado de Jerez. Pero no tengo ningún interés en bodega, ¿no? Y me da mucha lástima, ¿no? En fin. Bueno, pues no quiero cansaros más. Muchas gracias por la vuestra...
brindar, Sí, señor. sea Tío Pepe o sea Río Viejo, vamos a brindar por el conferenciante. Pues muchas Ahora gracias. cuando salgamos Pues muchas el gracias. conferenciante, que no sabemos si le gusta más el vino o el cine. Esta es verdad, pues entonces tengo una pregunta también. Procuro equilibrarlo, que es lo mejor. La medida es lo mejor de todo. Y el equilibrio.